Por buscarte un ejemplo, yo he buscado en Google pasajes conservadores de la Biblia, me ha salido Levítico 20:13, pasaje que dice que 2 hombres que se acuestan merecen morir. Con todos estos pasajes tan reaccionarios que hay en la Biblia, ¿tú cómo estás cómoda? Me siento cómoda porque hay pasajes en el Evangelio que son sumamente profundos y trascendentales, como por ejemplo el que dice: lo más importante es que tú me amas y que yo soy una respuesta de amor. Ámense como yo os he amado, ¿no? Es otro mensaje sumamente importante. O el que si dices que amas a Dios y no amas a tu hermano o a tu hermana, eres un mentiroso o una mentirosa. Y yo creo que esas para mí son como la esencia. Hola, hoy hemos venido a visitar a Niurka. Niurka es una mujer trans, es creyente y no solo es creyente, es teóloga. Nos ha invitado aquí a su casa a ver los entresijos un poco de su vida y que nos cuente cómo consigue aunar un poco estas dos esferas que parecen que no se pueden tocar, ¿no? El ser trans y el ser creyente. ¿Qué tal, Niurka? Pues yo feliz de que estéis aquí en mi casa. Sí, parece que es irreconciliable, imposible, inentendible. Pues a mí me gusta decir que sí es posible ser trans y ser creyente. Sí es posible vivir la identidad con una espiritualidad y una espiritualidad dentro y teñida con tu identidad. Simple. Enséñame esos pasajes progresistas que yo si no lo veo. Pues esta es la Biblia. El Evangelio de Juan, donde habla donde resume prácticamente los 10 mandamientos, ¿no? En este que es de lo más importante es que os améis. Qué mural más chulo, Niurka. ¿Dónde estamos? Pues mira, estamos en la parroquia San Carlos y Borromeo y yo creo que esta frase que tú ves aquí resume un poco lo que significa esta parroquia, ¿no? Esta parroquia es una parroquia que está aquí en una zona obrera, que es Vallecas, intenta vivir y reflejar esta radicalidad y esta profundidad de lo que significa el mensaje evangélico, ¿no? Es decir, acercarse a la realidad de todas aquellas personas más empobrecidas, las más vulnerables. Pues vamos a hablar un poquito de la iglesia, te voy a preguntar un poquito de apoyo, vamos a sentarnos un banquito que te voy a enseñar un vídeo, ¿vale? Venga. ¿Estamos aquí o qué? Pues por mí sí, está bien. Vamos a quemar la conferencia, hetero y patriarcal. ¿Te suena? ¿La habías oído? Me suena muchísimo y además hasta creo que la he coreado. Sí. Vamos a quemar la conferencia episcopal. ¿Estás de acuerdo con quemarla? No quemarla por quemarla. Lo importante es la segunda parte que dice por machista y patriarcal. En una mesa no puede haber tanto machismo. Yo creo que eso no es un testimonio del reino. La Iglesia es la continuidad del reino de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es este reino de Dios del que la Iglesia está dejando de ser continuadora? Ahora te quería preguntar un poco por la parte buena que ha supuesto para ti la fe. ¿Cómo, sobre todo relacionado con tu transición, te ha ayudado? Y si es así, ¿cómo? Mira, lo primero que te tendría que decir es que para mí la fe, la parte espiritual, es una de las columnas muy importantes y fundamentales en mi vida. Dios ha sido uno de los pilares fundamentales o esta figura en la que quizá yo primeramente me he mostrado como soy, ¿no? Por ejemplo, el espacio de la oración, ¿no? El espacio de la oración que es tan sagrado, tan íntimo, tan privado. Yo creo que han sido los primeros espacios en los que yo me he desnudado y me he mostrado tal como soy, donde me he revelado tal como soy. Yo creo que ha sido con este Dios, ¿no? Entonces... Tu primera salida del armario. Mi primera salida del armario, se podía decir. Entonces, ¿cómo voy a ser sin ti? Es una cosa que muchas veces digo, ¿no? Vamos a quemar. Venga, Niurka, vamos a quemar la conferencia. Ya sacó este vídeo. Luego vamos a quemar la conferencia episcopal. Machista y patriarcal. Estamos viniendo ahora a otra parroquia porque vas aquí a misa con compañero de estudios de Crismón. ¿Crismón qué es? Crismón es una comunidad LGTBI creyente, de cristianos LGTBI creyentes. Tenemos habitualmente una oración todos los jueves
Sí. pero también nos unimos para celebrar diferentes celebraciones a lo largo de todo el año, ¿no? ¿Y a ti qué te llamó a unirte a Crismón? Creo que en Crismón encontré un espacio en el que puedes vivir esto que, vuelvo a la pregunta, esta unión de ser y creer. Vivir la fe en comunidad, es decir, el ser y el creer, como aquella parábola del buen samaritano, donde tú puedes llegar apaleada para curar tus heridas, para limpiar, y una vez que ya estés curada, sales a proclamar aquello que Dios está haciendo en tu vida. Pues suena muy bonito. Vamos a ver si podemos hablar con alguien de Crismón. Hola chiques, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde va? Encantada. Muy buenas. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos Mira, como estás también en Crismón, os quería preguntar, porque imagino que funciona también un poco como grupo de apoyo, ¿no?, de gente LGTBIQ+ creyente. ¿Cómo os sentís cuando estáis en espacios queer, cuando acudís a estos espacios, estáis con esta gente con respecto a ser creyente? ¿Habéis tenido algún roce, algún malestar? ¿Habéis sentido...? Unos cuantas. Sí. Por ejemplo, una vez me ha pasado en la Marcha de Orgullo, pues que había gente que vitoreaba no hay mejor iglesia que la que arde, ¿no? Y nos veían los de Crismón y decían, ¿pero vosotros qué sois? ¿Sois bichos raros? Entonces, Hombre, yo en parte entiendo a veces esta sorpresa, ¿no?, que quizá de muchísimas personas del colectivo LGTBI+, que no conciben que se pueda casar el ser creyente con lo que tú eres o con tu identidad u orientación o expresión de género, sobre todo porque quizá conocen este dolor que ha habido, ¿no?, o el rechazo a veces al que hemos sido expuestas y expulsadas muchísimas personas LGTBI+. Entiendo que a veces no se sorprendan de que seamos LGTBI creyentes, ¿no?, pero es posible. Hombre, somos testimonio vivo de eso, ¿no? tal cual. Ay, qué bien. Jo, pues me alegro mucho que estéis pudiendo hacer piña. Muchas gracias, un placer. Pues me voy a preparar todas las cosas ahí dentro. Sí, que... Os veo, chicas. Venga. Un placer. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Pues muchas gracias, Deva. Niurka, gracias a ti Gracias por por todo acercarnos un poquito a esta realidad. Y bueno, te dejo que vamos un poquito Me voy tarde. a misa. Sí, Gracias. venga. Adiós, adiós, Venga, adiós, Niurka. adiós.